barrio La Mondiola sos el marrana y te llaman garupa por lo bacán. Tenés más pretensiones de Bataclana que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garupa, escucha que sos divertido. Garupa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés. Estuvimos acostumbrados durante muchos años a pensar en Marcha como un mito, que en buena medida lo fue, como un milagro casi de un proyecto periodístico muy singular en el cual la política, la sociedad y la cultura se combinaron con un grado de equilibrio que no era, en cierta medida, lo normal cuando este semanario comenzó a aparecer en junio de 1939. En rigor, Marcha fue una experiencia periodística singular en el sentido que cuando aparece el semanario y en formato tabloide, además, no era normal, en el sentido de corriente, ni siquiera era frecuente en otras partes de América. O sea, el periodismo que precedía a Marcha era un tipo de periodismo que estaba vinculado a sectores políticos, o sea, era el órgano de un determinado partido o sector de un partido político, sea este cual fuere. Carlos Quijano, el director, el creador de Marcha, no era ajeno a esta posibilidad. De hecho, antes de Marcha, había hecho un semanario, también en formato tabloide, también en una impresión hecha en una tipográfica de muy mala calidad, que se mantuvo durante toda su vida, bastante precaria, muy borrosa a veces era la impresión. Bueno, ese semanario anterior se llamaba Acción. Y antes de Acción había dirigido un diario que se llamaba El Nacional, que es un título que se repite en varios medios de prensa en la historia del país, y antes de El Nacional había colaborado activamente en el diario El País. Es decir, en realidad él era entonces, claro, un joven que provenía por su familia y por su opción del Partido Nacional. En la década de los 30 en particular, varios de los que fundaron Marcha eran grandes admiradores de las figuras del Partido Nacional que estaban enfrentando lo que había hecho Herrera y lo que había hecho Terra. Y ahí yo creo que se insertaba Marcha en esa visión, contraria al golpe de Estado del 30. Después, a partir de fines de los 30 y a partir de los 40, después tuvo todo el periodo de la guerra. Yo creo que es un tema interesante ese, cómo comprendió Marcha, cómo divulgó Marcha la visión de la guerra. Por supuesto era antinazi, por supuesto era cercano a las posiciones que tenía la Europa que resistía. Cumplió un papel ahí divulgando toda la guerra y sobre todo divulgando lo que significaba el nazismo y el fascismo italiano. Marcha era totalmente contraria a ambas cosas. Para mí fue una enseñanza, por ejemplo, una editorial de Quijano del año 39, cuando el pacto nazi-soviético, que dijo, bueno,
Esto enseña, eso decía el editorial, a no dejarse guiar por las ideologías. Las ideologías son palabras al viento. Después vienen las conveniencias estratégicas de cada una de las potencias y eso produce cosas como el pacto nazi-soviético, igual que otros fenómenos. Es decir, esa alianza entre contrarios era un síntoma de la política realista. Y eso nos enseñó a todos, no sé, yo tenía 17 años, estaba abriendo los ojos al mundo. La defensa de los pueblos, sí, la defensa de las causas populares, sí, eso desde luego estaba hecho en marcha siempre. Y se habló mucho allí de imperialismo, de los indígenas de toda América Latina, de los pobres, etc. Se tocaron temas que eran inconformistas, temas disidentes. ¿Qué nos movía a todos nosotros? No sé, cada uno en lo suyo. Y después vino el fin de la guerra y el país que empezó a armarse de otra manera. No fue muy bien desde el punto de vista económico durante la guerra, porque vendíamos bien, no fue muy bien hasta el 50. Tenía una visión de que teníamos que, de alguna manera, salir de ese mundo encantado en donde todo el mundo quería comprarnos y nos pagaba bien, porque se estaba terminando, se había terminado. A partir de los 50 se terminó. Esa etapa Marshall la vivió más bien un enfoque crítico, diciendo no estamos haciendo lo que deberíamos hacer para salir de esta situación. Y por fin viene el triunfo del Partido Nacional. Cuando gana el Partido Nacional y gana el realismo, recuerdo bien, pues yo era muy chico y le pregunté por qué lo había hecho. Mi padre sacó un comunicado diciendo me voy del Partido Nacional, cuando ganó. Lo cual era un gesto, me parece a mí, bastante honorable, porque casi todo el mundo cuando alguien gana se arrima para ver qué logra. Bueno, aquí había muchos años de haber sido el Partido Nacional y se fue en el momento en que podía aspirar a algo, y no. Dentro de esa batalla de las ideas, claramente Quijano, que había sido profesor de literatura circunstancialmente en una ocasión en la década del 30, durante el gobierno dictatorial del doctor Gabriel Terra, opta con mucho énfasis por los discursos culturales. Y en particular por el discurso fundamental, entonces, de la cultura, que es la literatura. Entonces convoca, supongamos, a Lauro Ayestarán para que escriba sobre música. Le da un espacio a Joaquín Torres García, que había vuelto hacía pocos años al país, para que escriba sobre pintura. A su vez, a Carlos Herrera Maclean, que escribe sobre pintura contra el taller Torres García, con lo cual se produce ahí un cortocircuito, un enfrentamiento, es decir, un debate, que era lo que precisamente Quijano estaba de algún modo alentando. En literatura hay una serie de pasajes, primero Juan Carlos Onetti, con sus famosos artículos y su columna La piedra en el charco. Más tarde hay un interregno hasta que llega Emil Rodríguez Monegal en 1945, que sobrevive como director de esa página hasta el 58. En cine hay algunos jovencitos que son Wilson Ferrer Aldunate, que escribió notas sobre cine, tenía en ese momento 20 y pocos años, sobre todo Homero Alsina Tevenet, que fue nuestro primer gran crítico de cine durante muchísimos años, desde luego, Hugo Alfaro, Danilo Treyes, en fin, no quiero transformar esto en un catálogo, pero digamos, cualquiera que más o menos conozca de la historia de la cultura de este país, notará que hay ahí una intención por parte de Quijano de atraer a estas figuras que escriben en un espacio que sale semanalmente y que por lo tanto tiene que oscilar entre ofrecerle a sus lectores, a los cuales al mismo tiempo tiene que inventar, porque toda publicación inventa a sus lectores, crea a sus lectores, es decir, toma de ellos un cierto deseo, pero al mismo tiempo los fomenta. Y a su vez buscar un equilibrio de un lenguaje que no sea lo suficientemente sofisticado como para que ese eventual lector lo pueda comprender. Bueno,
marcha era una postura rebelde frente a un mundo conformista. Es decir, hasta ese momento puedo decir, sin equivocarme, que la crítica literaria era conformista con cada autor. Existía el vicio de lo que Rodríguez Monegal una vez llamó el casalismo, por Julio J. Casal, que consistía en que yo elogio tus poemas y tú elogias los míos. Yo te regalo mi libro, pero tú me regalas el tuyo, entonces nos elogiamos mutuamente en la prensa cuando podamos. Contra esa actitud conformista y contra una crítica de cine prácticamente inexistente, bueno, pues había que romper barreras y tirar para adelante. Y bueno, la actitud de toda la gente de marcha era esa, es decir, tenemos nuestro propio conocimiento, tenemos nuestra propia actitud combativa, y eso lo hizo Martínez Moreno en teatro, lo hizo Rodríguez Monegal en literatura, lo hizo Real de Azúa en sociología, lo hizo Ángel Rama después también en literatura. Fue lo que el mismo Rama llamó la generación crítica, una actitud distinta. Creo que el prestigio de marcha históricamente fue ese, ¿no? La generación del 45 estaba radicada mayormente ahí, aunque también hubo otros nombres que estaban un poco afuera, no sé. Pero Maneco Flores se acercó a nosotros, Julio Báez en cambio sacó su propia revista. No sé, un día habría que hacer la lista completa de la generación del 45 y saber dónde fue cada uno, con las divisiones internas del caso, desde luego. Debo decir que Pelea hubo siempre, críticas hubo siempre. Rodríguez Monegal y Quijano tenían relaciones muy filosas entre sí. El primero que fue director de la sección cultural, si yo no me equivoco, fue Emilio Rodríguez Monegal, que tenía una visión distinta, ¿no? Estaba muy como la política, la impresión que había dado, la política no es lo que me está interesando, no. Él le interesaba la literatura y lo trabajaba bien. Hizo muchas cosas buenas y dejó muchas cosas buenas. Y fue sustituido por Ángel Rama, que era un hombre extremadamente competente en lo que hacía, ¿no? Lo que hacía en materia, sobre todo literaria, que era donde se movía con más. Tuvo un peso, aumentó, yo creo que la sección cultural aumentó notablemente cuando estas personas empezaron a incorporarse, y a ellos a su vez llevaban gente. Rodríguez Monegal hizo una obra muy importante en marcha. Y bueno, lo llamaron extranjerizante, y yo he peleado por ese asunto. Llamar a Rodríguez Monegal extranjerizante significa decir que él se ocupó en el año 45 al 52, ni más aún, se ocupó de dar a conocer al público uruguayo quiénes habían sido o quiénes eran Kafka, James Joyce, William Faulkner, Hemingway, Borges, desde luego, Virginia Woolf. La cultura es universal, entonces se estaba abriendo el panorama y nos dio a conocer esos nombres y habló de esos nombres. A mí me causó un enorme beneficio la amistad con Rodríguez Monegal, la colaboración que tuve con él a través de los años. También me enseñó muchas cosas. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. El triunfo de la Revolución Cubana hace cambiar en buena medida de rumbo esta dirección y latinoamericaniza, como se dice ahora, la agenda. En ese caso, Rodríguez Monegal está al margen, se va, se pelea con Quijano, no sé, e ingresa en su lugar Ángel Rama, que tenía ya alguna experiencia anterior en marcha. Y el ingreso de Rama es justamente la creación de un nuevo proyecto, que es un proyecto que llega hasta el 68, año en el que se retira, que continúa Jorge Ruffinelli hasta el final de la vida del semanario. Y bueno, en ese sentido, entonces, la aproximación entre una política ya más claramente de izquierda, que apuesta por una idea de cambio social más fuerte y tal vez un cambio político más fuerte en el que había confiado en los años 40, se hace más próxima, ¿no? Las dos secciones. Yo creo que lo que hizo Marcha fue, primero, defender a la Revolución Cubana no por su declaración de marxismo-leninismo, por lo menos en la visión de mi padre,
porque había otras personas en marcha que pudieran estar más conformes. No en la visión de mi padre, pero sí en la visión de que era un grito de independencia de una isla que venía de muchos años, primero de haber sido poco menos que un agregado de Estados Unidos, y después se semi-industrializó, se independizó, y terminó en esta revolución, que fue una revolución que tuvo muchos rastros, mucha gente que apoyó, mucha gente que había, incluso gente que no era partidaria del marxismo-leninismo. Y tuvo desde la Revolución Cubana en adelante, tuvo una gravitación fuerte en el pensamiento nacional, más de lo que había tenido en el pasado. Fuerte en el crecimiento, estaba creciendo una izquierda que de alguna manera escuchaba más de una versión, y Marcha tenía su versión. Marcha no, pues quizás mi padre, porque había muchas opiniones en Marcha, pero de mi padre. Cuando digo de mi padre, digo también la de Julio Castro, porque eran amigos desde los años 30, desde el primer proyecto, y la de Arturo Ardao. Y hasta cierto punto la de Onetti, aunque Onetti había sido figura relevante en Marcha, había sido redactor responsable, en fin, durante todo un periodo previo inicial, y después se apartó. Pero por lo menos esos 4 nombres se podría decir que tuvieron mucho que ver en los orígenes y que siguieron gravitando. Y a eso se agrega Alfaro, que llega, yo tengo la impresión que Alfaro llegó un poco después porque era menor que ellos, pero se sumó a eso. Dentro de la política de apertura y de conquista de lectores y también de redactores, y dentro de la confianza que Marcha tenía en los discursos que podríamos llamar reflexivos y creativos, desde comienzos de la década del 50, tiene una preocupación constante por llamar a concursos. Cuando se produce el golpe de Estado en junio del 73 y se aceleran las clausuras, esto tiene como consecuencia una reducción enorme en el presupuesto del semanario. Así que ese año, 73, no abdican de hacer el concurso y resuelven hacer, sí, un concurso de un cuento, para incluir luego los mejores en un libro que recoja aquellos que el jurado, que estaba integrado por Onetti, por Mercedes Rain y por Jorge Ruffinelli. Y bueno, en esa ocasión, el cuento que triunfó es El guardaespaldas, de Nelson Marra, que trata de la relación homosexual entre un comisario y su guardaespaldas. Y entonces, bueno, el régimen militar toma esa historia como una afrenta particular, y la consecuencia es que van todos presos, ¿no? En especial Marra, que estuvo varios años en esas condiciones. Y luego, no a causa de ese texto, pero casi inmediatamente después, la clausura. En ese sentido, es una originalidad, ¿no? Como un medio que nace en buena medida alentando la renovación de las ideas y confiando fuertemente en la literatura, termina siendo clausurado por un régimen autoritario a causa de un texto literario. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo, los orientales. Estábamos en un proceso dictatorial, ¿no? El proceso dictatorial, lo raro incluso es que haya sostenido el año siguiente. Y al final lo terminan clausurando y se acabó. Costó mucha plata todo eso, pero eso es lo de menos, lo que costó de plata. Sí, costó de entusiasmo, costó de empuje, costó de fuerza y costó de incomunicación con la gente. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen. Contanos de la experiencia durante la dictadura del Cuaderno de Marcha.
cuando estaba en México. Exacto. Bueno, en México es un país con una larga tradición de ediciones, ¿no? Apenas se llegó, había bastante gente mexicana que insistía, mexicana y uruguaya. Tenemos que sacar acá una publicación. Mi padre tenía en ese entonces 75 años. Al principio se resistió. Bueno, venía de hacerlo toda la vida. Además costaba plata hacer eso. Bueno. Por fin, tanto insistieron que decidieron hacerlo, bueno, y lo hicieron. Mi impresión es que no lograban, aquí lograban mucho más que lo que se lograba en México. Porque en México había mucha competencia, había mucha cosa buena ya circulando. Era mucho más complicado hacer el trabajo en México, aunque curiosamente es un país enorme, pero un país enorme que lee cosas que le interesan a los mexicanos, no necesariamente las cosas que se publicaban en los cuadernos. Yo no diría que fue un éxito, para nada, no fue una buena experiencia. Yo creo que marchó cuando vinimos acá y empezó mi hermana Mercedes a ocuparse de dirigir los cuadernos de marcha, que creo que lo hizo muy bien y creo que le ayudó su hijo el menor. Creo que ahí tenía más chance de caminar más. Era otra vez en el país, eran los temas del país, la gente que la gente conocía. Bueno, caminó mejor. Mi hermana tuvo un accidente automovilístico, murió y no hubo quien tomara ese tema y se clausuró. Pero esa es la historia de lo que se hizo acá nomás, ¿no? Yo tengo la colección completa de lo que se hizo acá, que francamente, no porque yo haya participado y haya ayudado a mi hermana en lo que hacía, pero me atrevo a decir que es muy buena, tiene cosas muy buenas del periodo, porque había gente muy buena escribiendo, y Uruguay tenía gente muy buena, y tiene gente muy buena que escribe. ¿Ese periodo fue del 86? Y desde, más o menos, desde el 86 hasta el 2001 que se murió mi hermana. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo, los orientales.